Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Yo soy el doctor Fernando García, residente de tercer año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional La Raza. En esta ocasión vamos a abordar un caso clínico referente al tema de aspectos normales y signos imagenológicos de las técnicas de estudio del sistema urogenital. En esta ocasión vamos a estudiar a un masculino de 46 años de edad, el cual cuenta con el antecedente de uropatía obstructiva alta derecha secundario a litiasis ureteral, el cual recibió tratamiento para el mismo, por lo cual se le solicita el siguiente estudio para una complementación diagnóstica. Iniciamos el estudio entonces con una proyección preliminar anteroposterior de abdomen, donde identificamos una adecuada preparación sin material de residuo en el colon. Asimismo, los tejidos blandos son simétricos. Observamos en la pelvis una pequeña imagen redondeada radiopaca, la cual cuenta con un centro radiotransparente muy probablemente correspondiente a un flebolito. En el caso de las estructuras óseas no presentan lesiones o alteraciones aparentes y observamos el riñón derecho y el riñón izquierdo en una situación habitual. A continuación, observamos la fase nefrográfica o también llamada opacificación corporal total o inmediata, donde se observa tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo, opacificados de manera simétrica y homogénea, conservando su tamaño, situación y morfología habitual y bordes bien definidos. Continuando con el estudio, observamos la fase de eliminación, recordando que la fase de excreción no tiene una expresión radiográfica. Se identifican entonces una adecuada opacificación tanto de los sistemas pilocaliciales derecho e izquierdo, sin observarse ectasia de los mismos. Tampoco se identifican depósitos de contraste o defectos de llenado. Se observa el inicio de la opacificación de la porción abdominal del uretero derecho, así como su porción ilíaca. En el caso del uretero izquierdo, solamente es posible observar la porción inicial del segmento abdominal. Con control fluoroscópico, continuamos entonces estudiando los diferentes segmentos de ambos ureteros, observando la porción pélvica del derecho, ilíaca y pélvica del izquierdo, sin observarse en estos segmentos tampoco defectos de llenado o depósitos de contraste. Hay que recordar que este es un estudio dinámico, por lo cual se tiene que observar múltiples proyecciones para determinar si una imagen que observamos es real o no. Realizando una proyección oblicua izquierda, podemos observar la longitud del uréter izquierdo en sus segmentos ilíaco y pélvico, sin observarse dentro de este defectos de llenado o depósitos de contraste. La porción abdominal no es completamente visible, recordando que la peristalsis del uretero a veces nos dificulta la visualización completa del mismo. Estudiamos de la misma forma el uréter derecho, observando también que este no tiene depósitos de contraste ni defectos de llenado en su porción abdominal e ilíaca, y tampoco en el resto del segmento ilíaco ni pélvico. A continuación, y ayudándonos de esta proyección anteroposterior, vamos a observar la inserción ortotópica del uretero derecho e izquierdo en la vejiga urinaria, la cual muestra una situación y morfología habitual y no muestra depósitos de contraste ni defectos de llenado. Si bien recordar que el método ideal para el estudio de la vejiga va a ser el cistograma miccional. Vamos a tener en cuenta entonces que el paciente debe tener cierta preparación. En el caso de los adultos, un ayuno mínimo de 6 a 8 horas, un laxante el día previo, dieta baja en residuos, abundantes líquidos y enemas evacuantes. Todo esto con la intención de disminuir los artefactos que podría ocasionar el material de residuo en el colon. En el caso de los niños, no necesitan ninguna preparación. El medio de contraste que vamos a utilizar es yodado, administrado por vía venosa, en una dosis de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, cuando este tiene una concentración de 280 a 300 miligramos por mililitro. Para las indicaciones podemos dividirlas en dos grandes grupos, que serían congénitas y adquiridas. En el caso de las congénitas podrían entrar cualquier tipo de anomalía de número, posición, fusión, tamaño, forma, estructura, o bien anomalías de la pelvis renal y del uréter. En el caso de las adquiridas hay diferentes etiologías que podrían dividirse en traumáticas, inflamatorias, infecciosas, neoplásicas tanto benignas y malignas, uropatía obstructiva o protocolo de trasplante renal. En cuanto a las contraindicaciones, podemos dividirlas en absolutas y relativas, siendo las absolutos recién nacidos, principalmente en los primeros 7 a 10 días de vida, alteración del estado de conciencia y un estado de choque. En las relativas, deshidratación grave, insuficiencia renal severa,
embarazo, reacciones alérgicas al medio de contraste y mieloma múltiple. Hay que tomar en cuenta que este último diagnóstico hasta hace poco era considerado una contraindicación absoluta, sin embargo ahora se piensa que es relativa siempre y cuando la función renal esté conservada. Vamos a hablar ahora sobre las secuencias radiográficas. La primera es la fase nefrográfica, también llamada de opacificación corporal total o inmediata, la cual se toma al minuto y vamos a estudiar la concentración homogénea y simétrica para valorar el parénquima. La fase de excreción, como mencioné antes, no tiene una expresión radiográfica. Y finalmente la fase de eliminación o pielográfica se adquiere después de los 3 minutos en proyecciones anteroposteriores y oblicuas para evaluar los cálices, la pelvis, los infundíbulos y los ureteros. Hay que recordar que los ureteros tienen peristalsis, por lo cual no siempre va a ser posible estudiar toda la longitud del uretero en una sola adquisición. Cuando se cuenta con una sala de fluoroscopía, se puede hacer el seguimiento en tiempo real de la eliminación del medio de contraste y tomar las radiografías pertinentes. Sin embargo, cuando no se cuenta con una sala de este tipo, se recomienda hacer una temporización de la adquisición de las radiografías, en el caso de los niños, a los 3, 6 y 9 minutos y una previsión tardía si es necesario. En el caso de los adultos, a los 5, 10, 15 minutos y tardía si son necesarias. Este caso se trató entonces de una orografía excretora normal en un paciente con antecedente de litiasis ureteral. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima.